Pues, si te parece, vamos con la siguiente, que es además la que está considerada hoy en día su película más popular, ¿no? Más conocida. O menos desconocida. Sí, de esto ahora lo comentaremos porque es su película más conocida, aunque quizá no es la más representativa, creo yo, pero eso ya lo comentaremos si estamos de acuerdo o no. Se trata de Los Niños del Paraíso, también conocida como Los Niños de la Colmena. Quizás mejor que la llamemos Los Niños de la Colmena porque Los Niños del Paraíso también es una película de Marcel Carné. Bueno, y también hay una iraní también con un título parecido. Esa no la conocía. Entonces hay muchos Niños Está del muy Paraíso, bien. pero de la... O sea, son tres obras maestras con un título pues, parecido. entonces es un título que no puedes fallar. Si queremos hacer películas con niños, ya sabemos qué título ponerle. Entonces, muy sencillo el argumento. La película se rodó en el año 48, la posguerra en Japón. El país estaba arrasado, la industria cinematográfica le costó mucho arrancar. Estaba la ocupación americana, que además restringió mucho el tipo de cine que se podía hacer en Japón. Por ejemplo, no les dejaban hacer películas sobre samuráis o temas míticos legendarios por miedo a que eso revivara otra vez el espíritu nacionalista. Y los directores hacían películas, pues eso, de las ruinas de la posguerra y, bueno, no había estudios casi, pues películas en las ruinas, ¿no? Que comentábamos también antes que esto alguien diría, oh, la influencia del cine neorrealista italiano en el cine japonés de la posguerra, ¿no? Pero en realidad Shimizu está haciendo lo mismo de siempre, simplemente que en vez de hacerlo en el campo, en la zona de Itsu, la hace en Hiroshima o en ciudades rodeadas por la guerra. Pero aún así le da mucho peso a lo rural también. Sí, sí, es que Shimizu no puede evitar ir al campo siempre, sí. El argumento simplemente es un soldado que ha vuelto de la guerra, es un soldado joven que ha perdido a sus familiares, es huérfano, y se encuentra con un grupo de niños que viven en la calle. Y entonces el soldado pues está buscando un poco como a dónde dirigirse, qué hacer con su vida, ¿no? Y los niños pues deciden seguirle y entonces él decide llevarles hacia un centro, que es el centro que hemos aludido antes, que sale en la película de Shimizu llamada La Torre de Introspección, que es un centro para integrar o educar a niños de la calle o con problemas. Y básicamente es el camino que emprenden hacia allá. El argumento no es más que eso. Entonces, ¿qué hay detrás de ese argumento? Como decíamos antes, los niños que se ven en la película son huérfanos de verdad, a los que Shimizu acogió, dio papeles en la película, los estuvo cuidando. Bueno, mejor dicho, tenía un asistente que los cuidaba y que era quien le tocaba lidiar con las rabietas y los problemas que obviamente tendrás con niños que son huérfanos y han tenido una experiencia traumática brutal. Y básicamente el argumento es solo eso, no hay más. Es el camino que hacen hacia allá, tienen escenas muy chulas que ahora comentaremos, pero el argumento es ese. Sí, Entonces, básicamente el soldado dándoles clases de moralidad, porque sí, no quiere entrar en el mercado negro, y les dice de trabajar honestamente y estas cosas. sí, exacto. Sí, Y sí. básicamente es eso. Que Sí, no lo he sí. dicho, los niños estaban compinchados con un hombre que los utilizaba para trabajar en el mercado negro, ¿no? Y el soldado como que les da a entender que eso no es honesto y que tienen que seguir un camino más, eso, pues más recto, ¿no? Y bueno, pero son detallitos, simplemente es para dar un poco, eso, que haya alguna enseñanza, ¿no? Pero bueno, Sí. básicamente va sobre eso. Entonces, es la película más conocida a día de hoy de Shimizu, yo creo que por varios motivos. El primero es que es una película que impacta mucho, porque ves las ruinas de Hiroshima, ves a niños huérfanos de verdad, además. Incluso la historia en sí es más impactante que lo que suele ser. Normalmente son niños jugando y ya está. Aquí no, los niños que están jugando son huérfanos, Sí, sí. ¿sabes? De la guerra. Entonces eso te golpea, te toca más, yo creo. Tiene alguna escena que ahora comentaremos, como la que se ve ahora en pantalla, que es súper impactante, Sí, que brutal. es devastadora, es de esas que te dejan un nudo en la garganta. Entonces, es una película que yo creo que es otra que es muy apropiada para empezar en Shimizu porque con las otras películas de él puede suceder que algún espectador diga, es que no pasa nada, ¿no? O que esas películas en que hay poco argumento, hay gente a quien le cuesta un poco entrar. En esta es más fácil entrar porque aunque el argumento sigue siendo mínimo y no hay mucho conflicto, sí que el contexto de la posguerra y demás nos hace como congeniar más o entrar más fácil. Yo fue la primera que vi suya y me impactó mucho, pero yo creo es una gran película y es puro Shimizu, pero no creo que sea de lo más representativa suya porque el componente trágico es muy fuerte. Shimizu normalmente atenúa bastante el componente dramático. Aquí, por las circunstancias, tampoco lo potencia tanto como podría. O sea, no abusa de él. No abusa, pero es imposible que no esté presente. Pero es inevitable. Entonces, yo creo que no es muy representativa por ese aspecto, pero aún así es puro Shimizu y es una obra maestra. O sea, es en plan de. Si la veis, no vais a perder el tiempo. Una cosa que me gusta mucho para tomar aquí el diálogo, que es lo que estás diciendo tú ahora, que me impactó mucho, que es que da una visión de los niños, de sus tragedias, desde su punto de vista. O sea, hay una escena en que van en el camión a un sitio y cada uno comenta su historia, ¿no? Y son historias súper trágicas, pero lo comentan con una naturalidad que da un poco... Sí, pues yo perdí mi familia aquí, yo allá... Porque los niños fueron así muchas veces. Sí, sí. Pero tampoco lo niega, porque luego hay un niño, que es la historia más descorazonadora, que ha perdido, creo que era su madre o lo que sea. Su madre. En teoría
su familia era repatriada, con lo cual entiendo que estaba en Manchuria y que hizo el viaje a Japón y que fue durante el viaje de vuelta en el barco, que fue bombardeado el barco y que la madre muere y él sobrevivió. Y entonces vemos a un niño que sí que está traumatizado y que sí que está siempre pensando en su madre y llamándole y demás. Entonces tampoco nos lo niega. Además es muy emotivo porque cada vez que ve el mar grita mamá, mamá, Sí. ¿no? Y ese niño es el que protagoniza la escena que mencionamos antes, que es la más desgarradora de la película, que es cuando está muy enfermo y uno de sus compañeros habla con él y el niño dice que le gustaría subir al alto de la colina, no me acuerdo si era para ver el mar Para otra ver el vez. mar, sí, sí, simplemente para ver el mar, que es muy poético. Y el otro niño lo lleva a cuestas, toda una colina y... Y además es súper largo, es una escena sin música casi, sin diálogos, donde con el montaje vemos al niño escalando, con el niño cargado en los hombros, y al final es brutal. Sí, sí, además creo que el niño, perdona, que no la revisioné para hoy, pero creo que el niño que lo lleva en brazos es uno que está bien bastante trasto, bastante... Bueno, es uno que sí, es el... un poco matón. Es el, que quizá. es el que fumaba. Sí. O sea, hay una escena en la que el soldado los pilla fumando y ellos dicen, no estábamos fumando, ¿no? Y el soldado se enfada y dice, no, que fuméis, vale, pero que me mintáis, eso no tiene perdón. O sea, lo que me molesta no es que fuméis, que no quiero que fuméis, de hecho voy a dejar de fumar yo para que no fuméis, pero lo que aquí me ofende, claro, el que ha mentido es él. Entonces, la cámara se queda con él y que además es un niño que tiene un poco cara de bruto, de brutote, Sí. y que es luego el que carga con él. Que es una manera, bueno, ¿no? Ver cómo, porque además con el niño ese que es tan llorón, el resto pues se mete mucho con él, ¿no? Porque es Sí. muy llorón, no sé cuánto, y es una manera como el brutote se reconcilia con él, ¿no? Al ver que está enfermo y pensar, mira, es un pelmazo y tal, desde su punto de vista, claro, desde su punto de vista pensamos, Pobrecito. es un niño huérfano, ¿no? Sí, sí. Pero al final como no me gusta usar la palabra proceso de madurez porque, como hemos dicho, en el cine de Shimizu, no. Pero sí como que hace ser consciente de que, ostras, es un pobre chaval que está enfermo, que quiere ver el mar. Voy a hacer el esfuerzo y llevármelo arriba para que vea el mar por última vez. Y esa escena es de esas que se queda grabada, es que Sí, es sí. devastadora. Y luego, al final, la manera como lo recuerdan todos al niño y piden disculpas. Claro, porque a diferencia, o sea, spoiler, ¿eh? O sea, si no habéis visto la película, echar 5 minutos adelante o 3, pero básicamente el niño cuando llega y suelta al niño en la cima, el niño está muerto. Entonces el niño no ha llegado a ver el mar. Y lo que hacen el resto de niños es decir, como él cada vez que veía el mar llamaba mamá, ahora cada vez que veamos una montaña lo llamaremos a él. Y entonces cuando están en el barco y ven la montaña a lo lejos, empiezan a gritar su nombre, ¿no? Que es como es también muy bonito, que de hecho podría recrearse mucho más con la música súper bonita y tal. Lo que hace Shimizu es cortar de golpe. Que Sí, es sí, como, sí. bueno, Es como si quisiera mostrar momentos muy emotivos y gran belleza, pero tiene miedo de recrearse mucho y diga, antes de que se nos vaya de las manos, corta ya, que corta, ¿sabes? Porque no quiero recrearme. Y creo que eso es lo que hace que que esta película haya envejecido muy bien. sí. Porque no llega. Notas que hay. Bueno, como el cine de Shimizu, que hay mucha autenticidad y mucha pureza. Que no. Aunque esto es muy dramático y hay cosas muy trágicas y tal, que no abusa de ellas, ¿no? Y y lo poco que muestra que es muy dramático, muy trágico, es porque. Bueno, porque hay que mostrarlo, pero tampoco va más allá de eso. Y la peli tiene como un punto muy de road movie, en el que hay como diferentes momentos, diferentes capítulos. Posiblemente sea la película, hablábamos, aparte de más emocional, que abusa más de lo emocional, no abusa en el fondo, pero que su argumento tiene una carga emocional más potente, también tiene una carga también más moralista, normalmente en el cine de Ozu, digo de Ozu, otra vez, de Shimizu, en el cine de Shimizu, realmente la carga moral suele ser mínima en sus películas, no juzga a los niños nunca, y no les da un aprendizaje más allá de es mejor llevarse bien y ser buenos amigos que estar peleados, no hay mucho más aprendizaje que ese, ¿no? Y en esta película sí que hay el soldado que durante el viaje quiere dar enseñanzas a los niños, ¿no? Entonces sí que tiene una carga moralista mayor que otras películas de Shimizu. Pero está muy bien el hecho de que sea un poco road movie, que tiene como pequeños momentos muy bonitos. También está el encuentro con la chica, Sí, me olvidaba de ella. Sí, sí. que es un personaje secundario, pero que tiene importancia porque justamente se lleva al niño que llora por la madre muerta, se lo lleva durante un buen tiempo.
Y es una chica joven que también está sola, también se ha quedado sola, que intenta sobrevivir. Te das cuenta que no solamente los niños de la calle lo tienen difícil para sobrevivir, sino también hay una chica joven, pero que tiene ya 20 años, 20 y pocos años, también tiene dificultades para sobrevivir, ¿no? Y cómo incluso cuando... Otro spoiler más, pero aquí vamos de spoiler a spoiler y tiro porque me toca. Cuando al final se dan cuenta en que se está prostituyendo, o que, bueno, que va... de hecho, la película es como si empezara a hacerlo, ¿no? Eh, eh, los personajes no la juzgan. Ella cuando ve a los niños de lejos y al soldado de lejos huye, corre, y ellos la persiguen, pero la persiguen para darle la carta del niño que había muerto, que le había escrito a ella, porque había una conexión entre ellos dos. No hay ningún momento de juzgarla a ella, por ejemplo. Está sobreviviendo. La película no hace nada, es ella la que siente vergüenza. Pero ni el soldado ni los niños tienen ningún problema con ella, no hay un juicio, ¿no? Y, que hay como mucha conciencia de la situación es esta, hay que sobrevivir y no somos quienes para juzgar lo que hacen otros para sobrevivir. Nosotros que queremos seguir el camino correcto porque creemos que es lo mejor para nosotros, pero eso no nos puede llevar a juzgar a otras personas. Es que incluso aceptan al cojo, Sí, que es como el malo, sí, pero sí. incluso lo aceptan a él, ¿sabes? Sí, sí, que es algo que me gusta mucho el cine de Shimizu, que realmente no es un director de moralejas o de ideas como o sea, sí que hay ideas, pero están muy de fondo, ¿sabes? O sea, puedes vivir sin ellas, básicamente. Y en este caso sí que se sobreentiende por el contexto de la época que sí que hacía falta meter algunas ideas de este tipo o enseñanzas, entre comillas, y también el final feliz, que es un poco quizá un poco, no irreal por el final en sí, sino el plano es como muy feliz todo y demás, pero también yo lo veo que es como un mensaje de esperanza para Sí, la época. Es un plan de, totalmente. en años muy chungos, entonces hacía falta un poco, después de todo lo que hemos visto, un poco un plan de, bueno, venga, esperanza de que podemos tirar adelante. De hecho, yo esta película la proyecté hace tiempo, hará unos 3 años o algo así, 3 o 4 años, con público, eh, y la película impactó, o sea, fue un impacto, la gente que vino a verla estaba todos como, uff, que, y te digo que nadie pensaba, ay, qué bonita en el sentido de, qué alegre y positiva, no, no, al contrario, ¿eh? Era qué dura que es este baño de realidad con un Japón de posguerra, ¿no? Porque además se siente, ¿no? Cuando cuando están en Hiroshima y vemos zonas que están totalmente en ruinas, ¿no? Eh, Además, incluso cuando están en la ciudad, no vemos el ciudad en sí, sino vemos muchas veces como escampados, ¿no? Como zonas industriales medio abandonadas. Eh, no es La esperanza está en la lucha por sobrevivir, ¿no? Claro, y al final porque van a la torre de la introspección y los niños, un montón de niños recoge a los protagonistas, ¿no? Los aceptan, ¿no? De una forma súper idealista, ¿no? Porque sabemos que cuando llegan niños nuevos van a haber conflictos nuevos Sí, siempre. sí. Pero sí, es evidente que la película busca transmitir un mensaje positivo y sobre todo el final de ilusión. Pero que toca y se siente realista todavía hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Es eso de que podríamos, desde nuestro punto de vista actual, podrías juzgarlo como eso, como demasiado idealizado, pero notas que es como una catarsis, ¿no? Como que es necesario, ¿no? Como que Sí. después de lo que has pasado, realmente lo necesitas y si entiendes un poco el contexto de la época y todo lo que has visto, pues es algo que dices, es que hace falta. Y es que aunque la película no ponga el dedo en la llaga de lo emocional, de lo duro que es, lo que decimos, los niños cuentan sus historias de forma muy natural, excepto la historia del niño que llora por la madre, el resto eh, se plantean sus propias historias con una forma muy poco dramática, ¿sabes? No lloran por sí mismos, ¿sabes? Solo piensan en sobrevivir, ¿no? Y ves a los niños que se suben a un coche prometiendo que van a trabajar y luego se van corriendo, ¿no? Son unos pillos, ¿no? No buscan el rollo de, pobrecito de mí, ¿no? No, pero aunque la película no abuse de esa parte emocional, de ese mensaje, tú eres consciente de que eso está ahí, de que está presente, de que están luchando por sobrevivir, que estos niños pueden llegar a hacer lo que fuese por ir tirando y que la vida de estos niños es muy dura. O sea,
aunque la película no abuse de eso y además no lo haga queriendo, o sea, que es un deseo del director querer tratar el drama con sensibilidad, pero sin sensiblería, eh, el drama tú lo sientes, tú lo sientes. Y la película te llega en ese sentido. Por eso no es la típica película de Shimizu, porque Shimizu normalmente los conflictos son más suaves, son más cotidianos, es más lo cotidiano. Incluso los dramas adultos que son más serios, ¿no? De ir a la cárcel o de acabar en la quiebra y no sé qué, no son importantes. Lo importante es el mundo de los niños. El mundo de los niños lo que importa es de quién es el caballo. ¿Sabes? Que nosotros un poco como que es una tontería. O si nos dejan jugar en el columpio. Sí. ¿Sabes? El drama es si Sí, podemos sí. jugar en el columpio. ¿No? Entonces, y yo creo que Shimizu explica mejor ese jugar en el columpio o de subirse al árbol. Explica mucho mejor lo que es Shimizu que no el gran drama de los huérfanos. Pero que está muy bien. Es una película que igual que Niños en el Viento es la película perfecta para iniciarse a Shimizu en cuanto a entrar en su mundo. Esta, Niños del Paraíso o Niños de la Colmena, es la película perfecta para entrar en Shimizu si lo que quieres es, quiero ver una película que sé que me va a gustar, que sé que me va a gustar para luego querer entrar más en su mundo. En ese sentido, Niños de la Colmena es una peli que sabes que te va a gustar, porque tiene ese puntito de drama, tiene no sé qué, te engancha, te emociona, te hace sentir cosas. Entonces es una película que la pones y sabes que quien la va a ver le va a gustar sí o sí. Y va a ver lo bueno que es. Nuevamente, Shimizu cuesta ver un poco su brillantez. Ahí es lo que decía antes, ¿no? Tienes que fijarte. O tener una sensibilidad especial para lo cotidiano, ¿no? En esta no, en esta es evidente, las virtudes se ven a primera vista. Sí, sí, coincido contigo.